Un huérfano creció y se convirtió en rey. Como gobernante lideraba batallas, donde vencía sin ningún tipo de piedad a sus enemigos y arrasaba con todos a su paso. Sí, era el rey más poderoso de todos, pero un día todo eso cambió, pues él muere y una voz le dice que en su nueva vida busque la luz, y así nos da a conocer que ha renacido como un bebé, estando ahora frente a sus nuevos padres. Desconcertado, el rey pregunta quiénes son estas personas. Estas mismas se presentan como sus padres, siendo que el padre se llama Reynolds y la madre Alice, los cuales muy felices le comentan a su querido hijo que se llama Arthur. Al escuchar esto es que el rey deduce que en su anterior vida ha muerto y que ahora acaba de renacer. Ya pasado de eso es que Arthur se pone a pensar que después de sus incontables victorias en su vida pasada, al final terminó como un indefenso bebé. En eso vemos como sus amorosos padres lo ayudan a eructar, aunque en la mente de Arthur, este destaca que Alice y Reynolds lo cuidan mucho y que parecen convencidos de que es hijo de ellos. Obvio, esto era de esperar. Aún así, Arthur ya en su cuna nos cuenta que está inquieto y temeroso. Es ahí que el bebé toma el dedo de su padre, cosa que a este le hace muy feliz, aunque para el prota es solo un acto reflejo. Es ahí que el antiguo rey sin querer se hace del 2, ya que no es capaz de controlar sus funciones corporales, siendo así como su madre muy paciente lo cambia, cosa que solo hace pensar al prota que nada está saliendo como él hubiera elegido, destacando que su cuerpo es como una prisión. Luego de eso pasamos con el padre de Arthur, dando unas enseñanzas de una habilidad nunca antes vista por el bebé, ya que su padre, canalizando un poder dentro de sus manos, es que logra destruir una piedra muy fácilmente, pero también le cae un fragmento de este en la cabeza, así que su esposa se acerca y usando ese mismo poder es que lo empieza a curar. Ante esto, Arthur nota que en este mundo hay poderes que desconoce, lo cual le hace pensar que es realmente fascinante. Luego de eso vemos como el padre se encuentra enfrentándose contra un monstruo jabalí, al cual lo logra vencer de un solo golpe. Ya después de un rato es que Reynolds vuelve a casa, siendo recibido por su esposa y su hijo, pero aunque los quiere abrazar, decide que lo hará después, ya que tiene en sus brazos aquella arma repleta de sangre. Al ver esto, Arthur en su mente deduce que en esta sociedad se permite la posesión de armas. Obvio sabe que esto indica cierto peligro, así que decide que debe obtener poder cuanto antes. En eso Alice, preocupada, le pregunta a su esposo si está bien. Este se lo confirma, pues fue un trabajo bastante rápido, siendo así la madre le comenta a su hijo que es hora de dormir, y así es que lo empieza a mecer, cosa que el prota empieza a sentir sueño, mientras en su mente destaca que estos días han sido un sinfín de frustraciones, pero que momentos así no le desagradan tanto, ya que en su anterior vida no tenía libertad de dormir cuando él quisiera, puesto que siempre estaba en peligro de morir. Y así pasa el tiempo, donde nuestro joven prota por fin empieza a gatear, siendo algo que pone muy felices a sus padres y algo preocupados, aunque en eso es que el bebé se queda mirando su reflejo, ya que al verse destaca que todavía después de tantos meses aún no se acostumbra ni a su cuerpo ni a su nombre, pero eso es algo que no le importa. En eso que su madre lo ponía en su cuna para que se vaya a dormir, es que aprovecha que su madre se va para usar una manta para salir, ya que por fin consiguió controlar las extremidades de su cuerpo, empezando así a gatear poco a poco sin que su madre lo vea, pues quiere entrar a una habitación donde se encuentra un libro, y se preguntarán para qué quiere eso, pues resulta que Arthur sabe que el conocimiento es un arma, así que lo primero que hará es conseguir información sobre este mundo. Es así como descubre que en el continente en que había nacido se llama Dikaten, y hay 3 reinos. El primero es el reino de Darp, el cual es una nación subterránea de enanos. El segundo es Elenoir, una nación de elfos oculta en bosques. Y ya por último el reino de Sapin, donde él vive, la cual es la nación más poblada y está llena de humanos. Y al igual que en su propia nación es una monarquía, aunque la principal diferencia es que aquí el trono se hereda y no se arrebata. Arthur, tomando otro libro de la estantería, se cae y dándonos un flashback de su vida anterior, donde su civilización estaba muy desarrollada, y lo compara con este nuevo mundo donde recién están en etapas de una era medieval. Volviendo con el libro, Arthur intuye que todo se debe a la magia, el cual es utilizado con el poder llamado maná que existe en este mundo. Su control y la obtención de esta se hereda de los padres, pero también puede aparecer en una de cada 100 personas, habiendo 2 aplicaciones generales para el maná, el aumento y la conjuración, donde
donde esta primera da mejoras de las capacidades físicas, dándoles increíble fuerza, agilidad y defensa al usuario. La segunda permite controlar el maná proyectándolo al exterior y controlándolo como deseen, logrando realizar hechizos de diferentes tipos. Pero para poder tener el control del maná se necesita un núcleo, y este se crea en la adolescencia del individuo por la concentración del maná del cuerpo en un solo punto. Todo esto se le hace familiar a una energía de su mundo llamada Ki, donde tomando conciencia del poder interno del cuerpo, esta puede controlarse y desatarse. Del mismo modo que la magia, el Ki necesita un núcleo que es crucial para realizar todo esto. Poniendo a prueba su conocimiento de su vida pasada, es que el pequeño Arthur logra sentir un poco de Ki dentro de él, pero justo ahí aparece su madre, la cual lo levanta. Esta lo observa detenidamente y Arthur sospecha que su madre descubrió que pudo reunir Ki en su interior, pero lo que realmente pasa es que ella le dice que lo tendrá que cambiar. Arthur niega esto, pues piensa que todavía no se ha hecho, pero ahí cuando toca su pañal es que se da cuenta que realmente sí se hizo, lo cual le parece muy humillante, volviendo a afirmar que este cuerpo de bebé realmente es una prisión. Ahora pasamos 2 años después, en donde Alice está escribiendo en su diario, poniendo a su hijo Arthur en su libro como el más lindo del mundo, pero dándose cuenta que nunca lo ha visto sonreír. En eso que ve a la ventana, ve como su esposo le dio un palo como espada a su hijo. Obvio esto la molesta demasiado, y regaña a Reynolds diciéndole que no le puede enseñar a usar la espada si apenas aprende a caminar. Arthur, viendo a su padre siendo regañado, se da cuenta que durante los 2 años en el matrimonio de sus padres, Alice es la que domina, preguntándose si en este mundo los roles de géneros están invertidos. Ahora pasamos al pueblo, donde Arthur y su madre están de paseo, pero el pequeño prota está centrado en reunir información para conocer el nuevo mundo, diciendo que el pueblo da mucha información de cómo funciona este. En el camino revisa las armas de una armería, pudiendo deducir el nivel de tecnología de esta nación. Mientras van pasando, ve un puesto que vende gemas que nunca había visto en su vida anterior, teniendo un encuentro con un comerciante que le muestra algo de magia de fuego, lo cual deja totalmente fascinado a Arthur. Ya en el camino a casa, reflexionando de su nueva vida, piensa que no es tan desagradable, a pesar de lo asfixiado que llega a ser, dándoles crédito a sus padres por cubrir todas sus necesidades, cuestionándose si las familias siempre son así de amorosas, cosa que él no sabría decir, ya que era un huérfano abandonado por sus padres. En eso que el bebé se va durmiendo, es que la madre, llevándolo a la cuna para que descanse, le va diciendo que le llena de felicidad que su bebé se levante para ir a leer libros. También cuando ve los ojos curiosos del pequeño cuando va al pueblo, destacando que son rasgos heredados de su padre, dándose cuenta que un día también querrá salir corriendo y ver el mundo, pero aún así sabe que no podría detener a su lindo Arthur. Pasando los días es que Arthur ve en la ventana a su padre, el cual es un potenciador. Al ver esto es que el prota se siente afortunado, pues tiene un ejemplo vivo del cual aprender. En eso llega su madre, la cual le pide a su pequeño que mire atentamente a su padre, y así vemos que al juntar su poder en el núcleo, es que da una demostración de su poder. Al ver esto, Arthur admite que se ve genial, y que no puede perder el tiempo. Sin embargo, su madre se lo lleva, debido a que es hora de su siesta. El pequeño con gestos le da a entender que quiere leer. Ante esto, la madre al principio se niega. Sin embargo, al ver la cara de su hijo, es que termina cediendo, aunque eso sí, su madre le aclara que solo un poco. Ya estando solo, es que Arthur empieza a aplicar lo que aprendió en su tiempo de vida, reuniendo los innumerables fragmentos de maná dispersos por su cuerpo, lo cual sabe que si bien esto requiere un esfuerzo considerable, ya lo está por conseguir. Sin embargo, esto genera una potente explosión que destruye la casa. Ante esto, Reynolds protege a su esposa, pero ambos están más preocupados por su hijo, del cual cuando entran es que se sorprenden al ver que ni tiene 3 años y ya tiene un núcleo. Pero en ese instante caen escombros sobre Arthur, a lo que sus padres rápidamente lo protegen de esto. Aquello les dio un tremendo susto, que empiezan a llorar aliviados de que Arthur se encuentre bien. El prota al ver esto es que se pregunta el por qué lloran, si han cumplido con su deber como padres. Pese a que no entiende este sentimiento, es que sin darse cuenta también empieza a llorar, descubriendo así algo que no pudo aprender en su vida pasada ni ahora con libros. Mientras tanto, en otra parte, es que una criatura oscura despierta. Ahora pasamos a un recuerdo en la anterior vida de nuestro protagonista, en donde se está haciendo un juicio de un hombre que, a pesar de ser un emisario, planeó atentar contra su rey, un delito tan grave que según la ley se castiga con la ejecución inmediata. No obstante, el consejo ha sido clemente, decidiendo que lo escoltarán con su familia de vuelta a su país, donde aguardarán la sentencia. Es ahí que traen a la
esposa e hijo del acusado, a lo que este, muy desesperado, le comenta a su rey que el delito fue solo suyo y que su familia no tiene nada que ver, aceptando también el castigo que le impusieron, pues agrega que volver a su país sería un sufrimiento peor que la muerte. Y ahora, inclinándose ante su rey, es que le ruega que no le haga nada a su familia. Lamentablemente esto no fue suficiente, pues el rey acaba con las vidas de su esposa e hijo, lo cual para el consejo que estaba viendo le parece un verdadero acto de misericordia, gritando que el rey Grey los ha salvado de un sufrimiento sin fin. El acusado, totalmente destrozado, no tiene más opción que simplemente agradecer a su rey. Ahora, volviendo a la actualidad, es que el padre de Arthur le entrega sus guantes para que sea como él. Sin embargo, el pequeño prefiere usar la espada, debido a que si usara un arma así con ese cuerpo, el enemigo lo mataría sin poder alcanzarlo. Y es así como empiezan con el combate, donde Arthur demuestra tener una habilidad innata con la espada, cosa que su padre felicita. Sin embargo, ahora poniéndose serio, imbuye parte de su magia en su vara. El pequeño prota no se queda atrás e imita lo mismo, imbuyendo magia en su espada, logrando así de un solo ataque partir en dos la vara de su padre, para luego con una sonrisa preguntarle a su papá qué tal le pareció. Ahora, dentro de la casa, es que el cabeza de la familia le comenta a su esposa que Arthur necesita un maestro de verdad, algo de lo cual esta se niega, echándole en cara que él dijo que lo entrenaría. Reynolds acepta que pretendía hacer eso, sin embargo ha notado que tiene demasiado talento. Ante esto, la madre se ofrece para enseñarle algo de magia. Reynolds le destaca que su magia es un caso especial, contándole de paso que pudo atravesar algo reforzado con maná, y eso que solo tiene 4 años. Al escuchar esto, la madre se sorprende y entiende un poco más la situación. Sin embargo, abrazando a su hijo, grita que sigue estando en contra, ya que no piensa dejar a su querido Arthur en un pueblo lejano. Y así es como la pareja empieza a discutir sobre qué hacer con el futuro de su hijo, cosa que hace pensar al pequeño que las emociones nublan su juicio, siendo que por esto mismo propuso una tercera opción, la cual fue ¿por qué no van todos juntos? Al escuchar esto, sus padres le gritan que es todo un genio, empezando así la familia a alistar sus maletas, lo cual cuando Arthur se da cuenta es que nota una felicidad en las caras de sus padres, ocasionando que nuestro pequeño prota muestre una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente es que llega a la casa una carroza llena de aventureros, donde uno de ellos se acerca a Arthur comentándole que ya se conocían, pero como era más pequeño probablemente no se acuerde. Sin embargo, el prota en su mente comenta que sí que se acuerda, ya que son los mismos que vinieron aquella vez que destruyó la casa, reconociéndolos como los de los Twin Horns, el grupo al que pertenecían Reynolds y Alice. Es ahí que el pelirrojo se presenta como Adam Crench, y también nos presentan a los demás integrantes: Angela Rose, Durden Walker, Jasmine Flamesworth y Helen Shard. Ya una vez en el camino es que Arthur en su mente piensa que es un método de transporte muy primitivo, pero aún así opina que no carece de encanto al estar junto a su madre. Es entonces que en cierto punto deciden descansar, donde Arthur aprovecha y nos comenta que al parecer se dirigen a una ciudad llamada Axirus, y aunque sabe que debería ser interesante, hay otra cuestión presente mientras tanto, pues ahora aparece una manada de lobos, siendo así como el grupo de aventureros decide defenderse, siendo así como en aquella situación Arthur nota que Adam, Helen y Jasmine son potenciadores, mientras que Angela y Durden parecen ser conjuradores, de lo cual destaca que se mueven muy bien y que pronto necesita llegar a ser así. Pero ya pasando de eso es que cuando anochece terminan acampando en ese lugar, y mientras Arthur andaba comiendo es que su madre comenta que ya está llena, pese a que en su plato apenas ha comido. En eso Alice nota que su esposo está herido, obviamente ante esto es que lo quiere curar. Sin embargo, antes de esto es que las aventureras verifican que no hay nadie alrededor, siendo que cuando confirman que están seguros es que le dan permiso para que lo cure. Arthur en su mente comenta que Alice parece un tipo especial de maga llamada Emisora, con poderes curativos, y como son poco comunes es que estos magos no suelen curar a la gente abiertamente, porque obviamente los convertirían en un objetivo. Además que una razón por la que ella y Reynolds vivían en el campo era el anonimato. Ya una vez curadas las heridas es que Adam comenta que quiere hacer un poco de ejercicio antes de acostarse, por esto mismo es que le pregunta a Reynolds si le importa si se lleva a Arthur. Ahora vemos al pequeño frente a Adam, lo cual nos da a entender que el padre no tenía problemas. Arthur en su mente comenta que esto no será un simple ejercicio, y se pregunta si acaso ya se olvidaron que solo tiene 4 años, pero ahora dejando eso de lado, se pregunta hasta dónde puede llegar. En eso Adam, para comenzar con el combate, es que embulle maná
maná en su lanza, algo que Arthur hace lo mismo embuyendo maná en su espada, pero con la diferencia que potencia sus piernas, lo cual le permite avanzar a una gran velocidad, ubicándose ahora atrás de Adam, aunque eso sí se resbala un poco. Y continuando con el combate, es que están algo igualados, aunque en un momento Adam se pasa y lo manda a volar, cosa que Arthur se lo esperaba, ya que su cuerpo ahora es muy ligero. Es ahí que Angela con su magia de viento lo salva, lo cual por supuesto alivia a su madre. Mientras tanto, los demás aventureros con Adam lo regañan, preguntándole si acaso no se sabe contener. El pelirrojo se justifica diciendo que aquel es un pequeño monstruito. Volviendo con Arthur, es que este se asusta cuando ve a Jasmine. Esta última le pregunta cómo es que hizo aquella técnica con las piernas. El pequeño no pensaba contestar, pero al ver su mirada, sabe que esa persona no cederá hasta conseguir lo que quiere. Después de eso, el viaje prosiguió a buen ritmo, donde en ese transcurso tuvo la oportunidad de aprender de su padre y de los demás aventureros, aunque en eso destaca que compartir conocimientos de su vida pasada ha sido revelador, pues aquello es lo que hace con Jasmine, a la cual enseña aquella técnica para potenciar sus piernas e ir a una gran velocidad. Sin embargo, eso no queda ahí, pues con el paso del tiempo ha notado como ella se ha estado acercando más a él, siendo que un día Jasmine, al enterarse del cumpleaños de Arthur, le decide regalar un cuchillo como agradecimiento, lo cual hace notar que le tiene cariño al prota. Jasmine le comenta que aquella daga también posee una cuerda en el interior. A la par de esto es que tanto Angela como Helen destacan que Jasmine no suele encariñarse así con la gente, algo que no sorprende a Alice, pues sabe que su hijo es encantador. Adam en eso grita que es hora de irse, a lo que Alice decide comunicarle esto a su hijo, pero al acercarse es que siente un malestar. Arthur nota esto y le pregunta a su madre si se encuentra bien, algo que está ignorando aquel malestar se lo confirma. Una vez que se encuentran en el carruaje, es que por el camino son emboscados por unos bandidos, los cuales sin dudar disparan sus flechas. Afortunadamente, Angela, usando su magia de viento, consigue repeler los proyectiles. Es entonces que aparece el líder de los bandidos, quien ordena que dejen con vida a la mujer y al niño, ya que si les pasa algo valdrán menos. Con esto dicho, es que da la orden a sus hombres para que ataquen. De la misma manera, los aventureros entran en acción defendiendo la carroza. Arthur, viendo esto, destaca que si bien individualmente tienen ventaja, hay algo que le preocupa, siendo esto que la unión hace la fuerza y los bandidos los supera en número, lo cual se ve reflejado con el cansancio de los aventureros. En eso, Reynolds es impactado contra la carroza por el líder de los bandidos. Pese a ello, el padre se levanta y calma a su familia, comentándoles que no está tan mal herido, pero que tendrán un verdadero problema si se enteran del poder de Alice, así que por ello le pide a su hijo Arthur que saque a su madre de aquí. El prota, al oír esto, le grita que también puede pelear y que ya es lo suficientemente fuerte. Siendo ese el caso, Reynolds le pide que use esa fuerza para proteger a su madre, revelándole que van a tener otro bebé. Arthur, ante la noticia, queda sorprendido, entendiendo ahora la razón del por qué su madre se encontraba así. Con todo esto, el prota decide hacer caso a su padre y rápidamente se lleva a su madre lejos del lugar, mientras que Reynolds, yendo en serio, retiene por completo al líder de los bandidos. En el camino, Helen, Jasmine y Adam cubren a nuestro protagonista junto a su madre, aunque en eso que estaban huyendo, es que al pequeño Arthur se le pasa por la mente que alguien como él, que ha quitado tanto, está huyendo para que no le quiten nada, sobre todo al recordar aquella familia que terminó destruyendo, lo cual le hace pensar que tal vez esto sea el karma. En eso, un bandido aprovecha que está distraído para lanzarle su magia de viento. Arthur, sin dudar, recibe el ataque protegiendo a su madre, causando que caiga por el acantilado, pero en su mente grita que no piensa irse sin llevarse a aquel bandido consigo, así que usando el cuchillo que le dio Jasmine, ata la cuerda a la pierna del sujeto, llevándoselo así consigo. Los aventureros tratan de salvar al prota, pero al final no será suficiente, y al estar en sus últimos momentos, es que Arthur destaca que esta es una extraña sensación, pues no consiguió nada, pero siente el corazón lleno, entendiendo por fin lo que aquel hombre le pidió y por qué sus padres lloraron aquella vez. Es ahí que también recuerda que iba a ser hermano mayor, lo cual admite que le habría gustado. Luego de un rato, es que nuestro Arthur despierta en un tenebroso bosque, pero justo ahí es que aparece una imponente criatura, la cual le da los buenos días llamándolo por su nombre. Ahora vemos a Arthur despertar en una cueva, en la cual frente a él se encuentra aquella criatura. Al ser realmente aterrador, opta por atacar. Sin embargo, la criatura con un solo dedo lo manda a volar, y ahora con una voz de una mujer le comenta al pequeño Arthur que aún tiene mucho que aprender. En eso se levanta y se dirige hacia unos frutos del lugar, ya que sabe que debe detener
tener hambre. Aquella criatura se muestra muy preocupada por el bienestar del pequeño, aunque este último no se termina de fiar, y al levantarse solo se termina lastimando más. El P.E.K.K.A gigante le hace saber que no se debe de mover, puesto que tiene mucha suerte de haber sobrevivido. Pese a esto, el prota quiere preguntar más cosas, pero la criatura no piensa contestar hasta que coma algo. Siendo ese el caso, Arthur empieza a tragar todos los frutos que le ha dado. Al terminar de comer, pregunta si su padre y madre se encuentran bien. El P.E.K.K.A le contesta que si bien no puede salir de este lugar, es capaz de alcanzar y ver más cosas que muchos, siendo así como le muestra que su familia sigue con vida, lo cual entre lágrimas alivia demasiado a nuestro pequeño, el cual intenta agradecer a la criatura, sin embargo no sabe cuál es su nombre, a lo que esta le cuenta que se llama Silvia. Así luego de un largo periodo de tiempo, es que el prota estuvo conviviendo con Silvia, aunque en el momento que sus heridas sanaron y quiso volver a casa lo antes posible, se dio cuenta que eso parece que no ocurriría pronto, debido a que Silvia le contó que estaban en el borde del bosque de Elshire, un lugar lleno de forajidos y animales salvajes, pero aún así ella tenía una manera para evitar aquello, aunque esa manera era crear una brecha en el espacio, la cual requiere toda la preparación posible. Durante ese tiempo, Arthur aprovechó y siguió entrenando con un palo que encontró por ahí. Silvia al ver esto se alegra, puesto que al fin y al cabo los niños deberían ser activos. En eso Arthur en su mente nos cuenta que Silvia nunca hablaba de ella, además que admite que el pequeño Arthur había gritado de miedo más de una vez, pero que a pesar de su apariencia era cálida y amable. Luego de un rato el prota decide empezar a meditar, lo cual asombra a Silvia, ya que nota como el pequeño a su edad ya cuenta con un núcleo de maná, así que por ello le pregunta si puede hacer esto, mostrándole cómo usa su magia y reúne maná a la vez. El prota lo ve y le confirma que sabe lo que hace, destacando en su mente que es como rellenar el tanque de combustible en pleno vuelo, aunque desconocía que fuera posible. Silvia le comenta que los humanos tienen muchas ideas preconcebidas sobre el maná, ya que solo piensan en acumular y utilizar aquello, pero que aparte de los humanos esto es muy frecuente, sobre todo para las criaturas llamadas bestias de maná, a las cuales les es tan fácil como respirar. Con esto dicho, le pregunta si quiere que le enseñe, a lo cual el pequeño confirma. Siendo así, Silvia le pregunta qué piensa hacer con los conocimientos adquiridos, ya que cuando obtenga esa habilidad será aún más poderoso. El prota ante esto lo piensa, y recordando a los bandidos que le hicieron daño a su familia, es que furioso le contesta que mataría a los que quieren quitarle todo aquello importante para él. Con esto dicho, Silvia de un dedazo lo golpea, contándole que es una respuesta incorrecta, además que le destaca que no le enseñará a alguien que tiene esa mirada. Arthur no lo entiende, pues todo el mundo mata a sus enemigos, a la vez que recuerda que de esa manera es como se convirtió en el rey más poderoso que existía. Aquello no le agrada para nada a Silvia, la cual le echa en cara que con sus manos lo podría hacer pedazos con facilidad, pero que también lo puede acariciar con delicadeza, así que le pregunta qué prefiere. Obvio el prota contesta que lo acaricie, algo de lo que está de acuerdo Silvia, ya que es lo mismo que ella quiere, resaltándole que la rabia y el odio arden fácilmente y se expresan como violencia, la cual en el momento puede sentirse bien, pero al final no dejará nada más que odio, así que ahora acariciándolo le comenta que preferiría que no empleara la vida que salvó para algo así, aunque en ese momento al pequeño le pareció que ese ser sabía todo de él. Sin embargo, eso sería algo imposible. Pasando de eso, Silvia le vuelve a preguntar qué hará con ese poder cuando sea más fuerte, a lo que este contesta que protegerá a sus seres queridos, lo cual ahora es la respuesta perfecta. Por otro lado, vemos a una criatura similar a Silvia, el cual le destaca que no hay lugar donde se pueda esconder de él, y en el momento que se va volando, vemos cómo acabó fácilmente con un dragón del lugar. Ahora en un recuerdo, Arthur nos cuenta más sobre cómo era su vida en su anterior mundo, ya que nos revela que era tan solo un rey de título, pues la autoridad política estaba en manos del parlamento, además que a medida que se agotaban los recursos y las tasas de natalidad disminuían, el papel de un rey era actuar como ejecutor de la guerra, o sea poco más que una máquina de matar. En eso un viejo le destaca al rey Grey que gracias a sus numerosas victorias ha traído riqueza y gloria a su pueblo, así que se acerca preguntándole qué le trae por aquí el día de hoy. Sin embargo el prota lo ignora y dándose la vuelta le dice que se retira. Volviendo al presente con Arthur, vemos como este está siguiendo las enseñanzas de Silvia para controlar el maná, mientras que recuerda cómo había tanto que no poseía y que lo que más deseaba para poder seguir ganando era controlar el ki. Así que con esto dicho, es que por fin el protagonista logró reunir su maná ampliando considerablemente sus capacidades mágicas, pero en ese momento Silvia lo golpea alejándolo del lugar. Arthur sin entender pregunta qué ha pasado. Silvia no le contesta y solo le pide que no haga ruido, esto debido a que ha llegado aquella criatura, el cual le comenta a Silvia que ya puede venir con él. Obvio esta se niega a hacer eso, así que el tipo opta por ser violento, lanzándole una esfera de magia oscura, lo cual
sin dudar debilita a Sylvia. Sin embargo, aún así le dice a Arthur que no se preocupe, ya que no pasa nada. El tipo le menciona que si se excede acortará el poco tiempo que le queda de vida. A Sylvia no le importa esto, ya que destruyendo su armadura revela su verdadera forma, la cual es de un dragón blanco. Y así es como comienza un combate entre ambas criaturas, donde Sylvia, a pesar de que sabe que esto le va a costar muy caro, le destaca que ya no le importa, ya que fue lo suficientemente feliz, aunque agrega que hubiera querido que durara más. En eso aquel sujeto empieza a lanzar un montón de esferas de energía oscura, destruyendo todas las estructuras de la cueva, para luego, concentrando todo su poder en un solo punto, lanzárselo hacia Sylvia, la cual no se puede mover debido a que Arthur se encuentra atrás de ella. Así rápidamente usa su poder que le permite detener el tiempo, para luego pedirle a Arthur que se acerque, ya que le quiere preguntar si ahora parece más una Sylvia, algo que el prota se lo confirma. Pero ya pasando de eso es que abre un portal, disculpándose porque la salida no está tan cerca como esperaba, pero que aún así todo estará bien, ya que le enseñó lo que necesita para sobrevivir. Así que una última vez le pregunta al pequeño para qué utilizará su poder, a lo que este le vuelve a contestar que para proteger a sus seres queridos, siendo así como que ello se convierte en una promesa. En eso el prota nota una herida en Sylvia, algo de lo cual ella no quiere que se preocupe, pues ahora le quiere dar algo, mostrándole así dos objetos, de los cuales pide que envuelva el huevo en la pluma y lo cuide bien, pero también acercándose a él es que le otorga unas marcas en ambos brazos. Arthur no entiende qué son, y aunque se lo pregunta, Sylvia solo le contesta que lo sabrá a su debido tiempo. Con esto dicho, le comenta que es hora de irse, aunque antes le revela que en realidad lo pudo haber enviado a casa enseguida. Sin embargo, no quiso porque fue muy divertido vivir con él. Arthur se encuentra muy frustrado, puesto que a pesar de haber prometido que protegería a sus seres queridos, su poder actual no es suficiente para salvar a Sylvia. Esta última lo calma, pues esta situación ya estaba prevista, así que le comenta que la promesa no aplica en este caso. En la mente del prota, nos cuenta que le sorprendió la naturalidad con la que surgieron sus siguientes palabras, preguntándose si fue gratitud hacia ella lo que le hizo sentir así, o si el tiempo que había pasado juntos lo había cambiado, pues ahora entre lágrimas le destaca que no le importa si es un dragón o un monstruo, ya que ella es su familia. La dragona, pese a ello, le comenta que ya tiene una madre. Siendo ese el caso, Arthur le pide que sea su abuela. Aquello hace tan feliz a Sylvia que pide que la vuelva a llamar así, algo que el pequeño con una sonrisa se lo concede. La dragona le agradece al pequeño por aquello, pero ahora empujándolo hacia el portal, le da a entender que es hora de que se vaya. Arthur hace caso, pero en el camino se arrepiente pidiéndole que venga con él. Sin embargo, el portal se termina cerrando. Sylvia cancela su poder, ocasionando que reciba de lleno el ataque del sujeto. Aún así, aquel ataque no es suficiente para acabar con ella, así que en un último movimiento usa toda su energía provocando una gran explosión en el lugar. Pero ahora vemos a dos personas frente al mar, donde una le comenta a la otra que ahora el resto depende de ella. Volviendo con Arthur, este escucha la voz de Sylvia, la cual le hace saber que si bien el mundo está lleno de dolor, por eso mismo lo deben convertir en felicidad. Arthur no cree lograr esto, a lo que la dragona le menciona que no pasa nada si no puede por ahora, pero que paso a paso es lo que quiere que consiga, y sabe que lo podrá hacer ya que él era el rey más fuerte de todos, así que le pide que no deje que el corazón se le llene de odio y rabia, y así le dice: deja que la luz bañe tu nueva vida, Rey Grey. Arthur despierta en el bosque, y aunque esté llorando, piensa en cumplir lo que le encomendó Sylvia. Sin embargo, escucha algo entre los arbustos. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra dragona para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.